Hola queridos amigos del programa Tierra de Bendiciones, bienvenidos, nos alegramos estar con ustedes. Estamos ya pasando la mitad del mes de junio de este año 2025, con muchas cosas que están pasando en el mundo, pero nosotros acá estamos con el pastor Guillermo. ¿Cómo va, Guille? Bien, bien, me hiciste pensar, ya estamos en la mitad del año, pero si hace poquito estábamos en enero, ¿cómo puede ser? Pero la verdad que el tiempo pasa, ¿verdad? Pasa a pasos agigantados y qué bueno es que es bueno que el tiempo avance, pero qué bueno que estemos haciendo lo que necesitamos estar haciendo y un poco lo que decía Juan Carlos, ¿no? Ahí están pasando varias cosas en el mundo, en la ciudad, ¿verdad? Pero qué bueno que en este tiempo de tanta velocidad podamos parar un poquito y escuchar al dueño de los tiempos, ¿no? A Jesucristo, ¿no? Nuestro Señor. Guille, hemos estado viviendo algunas situaciones lindas, todavía seguimos colaborando y juntando, viendo a ver qué es lo que necesita aquellos que han perdido todo con las inundaciones. Y nos sorprende porque gente nos sigue enviando ayuda. Nos sigue enviando ayuda a gente y gente todavía sigue acercándose y sigue agradecida y sigue dándole gracias a Dios. Yo creo que esto que realmente fue un desastre, pero Dios lo usó para tocar el corazón de muchos, ¿no? Tuvimos un par de, no vamos a hacer comentarios, pero mejor no lo digo, pero nos confundieron con un grupo, íbamos caminando por la calle y nos confundieron con el grupo y dice, díganle a tal persona que... Digo, no, mire que nosotros somos de la iglesia. No, con la iglesia todo bien, la verdad que se pasaron, decía, ¿no? De la iglesia de la ciudad de Campana. Y la verdad que es lindo, ¿no? Ver la gente agradecida. Justamente el fin de semana también tuvimos gente allí en el salón nuestro que también conoció del amor del Señor a través de la dificultad, ¿no? Porque... Qué importante, ¿no? Es predicar el Evangelio en situaciones normales y comunes, ir con la Biblia, obviamente, y hablar, pero Jesús nos manda a ser testigos, ¿no? Y testigos del amor de Dios, ¿verdad? Testigos de, bueno, de meterse en el agua, de estar en el frío, de ver qué necesitas, y eso no es mérito, obviamente no es mérito nuestro, es mérito de Dios que usa todas estas anormalidades naturales para expresarse y para decir yo sigo presente, los cielos siguen gobernando la tierra y yo sigo amando a la humanidad. Así que bellísimo lo que estamos viviendo. Sí, no, te queremos decir, Dios te ama. Dios te ama y quiere lo mejor para tu vida y tal vez estés pasando una situación no como los inundados, no como un desastre de familia, pero tal vez estés pasando alguna situación que te oprime el alma, que te sentís con depresión, con ganas de no seguir viviendo. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida que te puede sacar adelante. Bueno, Guille, antes de ir, porque hoy tenemos para comentar algunas cosas que hemos vivido ayer juntos, estos días juntos, pero una de las cosas que pasó esta semana, la semana pasada, la madrugada del viernes 13, yo pensé que nunca iba a pasar porque Irán es un país demasiado grande, es como si fuera la provincia de Buenos Aires comparando Israel y Campana. Es una cosa así, ¿no? Entonces, que nunca hubiera pasado. Pero se desató la guerra entre dos potencias que no pensábamos que iba a pasar y estamos viviendo tiempos proféticos. Sí, tiempos que justamente mi padre tiene 90 años y me decía el otro día, ¿cómo se está hablando esto de la tercera guerra, ¿no? Y justamente estábamos hablando de eso y al día siguiente lo que vos comentás, y se levantará nación contra nación, está escrito, y vendrán desastres naturales, está escrito, se unificará la moneda, está escrito. Yo no sé, ¿no? Pero si vos recibís una carta, ¿verdad? Y te dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer un subte ahí en Campana, hace 5 años atrás vos lo recibí y no pasa nada, y después dices, mira, a los 4 años va a venir un subte en Campana, y pasa el tiempo, y se van cumpliendo las cosas, vos empezás a abrir los ojos. Y acá son cosas que están pasando, o sea, en realidad, Juan Carlos, corregime, pero son mucho más las profecías que fueron profecías, pero ya son hechas, que las que faltan por venir. Ya estamos... Se ha cumplido casi todo. Se ha cumplido casi todo, ¿verdad?
y el Rey ya viene, y es un tiempo para volvernos a Dios. La otra vez, y hablando con esto, y obviamente esta charla no está preparada, pero alguien decía, oremos para que las cosas se mejoren. Pero cuando uno ve, ni aún la ciencia está de acuerdo con esto, porque cuando uno lee la Biblia, ve que las cosas, va a haber un tiempo, el tiempo se va a ir acabando, va a haber gracia, va a haber oportunidad, vas a poder escuchar lo que acabas de escuchar, que Jesucristo te habla y Jesús te dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre, nadie va al paraíso, nadie va a la vida eterna conmigo, sino es a través de Jesús, ¿verdad? ¿Verdad? Eso por un lado, pero las cosas están en un desorden. Me acuerdo cuando estudiaba ingeniería en la universidad, en una de las materias en física avanzada se hablaba de la entropía. La entropía es el nivel del desorden del universo. Y los científicos, que no creen mucho, pero creen que el universo tiende al desorden y se está desordenando. Bueno, la Biblia habla de los últimos tiempos. Entonces, hay un montón de cosas que el que tiene oídos para oír debería oír, cuando uno empieza a oler que las cosas están mal, es algo, ¿viste? Cuando está en la cocina, me parece que algo se está quemando, es que se está quemando. Entonces es tiempo de volvernos. Y yo creo que Dios está tomando situaciones como estas que estamos viendo, nación contra nación, inundaciones, dificultades, incertidumbre, el nivel de terremoto que está pasando todos los días. Nosotros tenemos gente en Santiago de Chile y dice, pero lo que nunca, estamos viviendo lo que nunca. Hablé con mi pastor hace unos días, lo que nunca. Entonces es tiempo que Dios nos está dando oportunidades para decir, hey, algo está pasando. Entonces, qué importante que vos que estás allá, ¿verdad? Que estás ahí, que estás escuchando esto, puedas tener la sensibilidad, porque el Señor dice, Jesús mismo le dice a una de las iglesias, le dice, mira, yo estoy a la puerta de tu corazón, tuc, 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 estoy golpeando la puerta de tu corazón. Quiere decir, estoy tratando de llamar la atención. Dice, si alguien escucha mi voz y vos escuchás que hay algo que está pasando y abrís la puerta de tu corazón, yo voy a entrar a cenar con vos. Voy a cenar con vos y vos conmigo. Él no quiere, dice, Dios dice, no ha retardado el asunto. Lo que pasa es que no quiere que nadie perezca. Entonces, que podamos llegar al arrepentimiento. Dios no salvó a sus hijos porque son buenos. A ver. Claro. Él nos salva porque Él es bueno y la salvación es por gracia. Obviamente cuando uno tiene este encuentro, obviamente el Espíritu Santo te empieza a transformar de adentro hacia afuera, ¿verdad? Y te empieza a nutrir, te empieza a hidratar con la savia de Dios y realmente cambia. Mis amigos del pasado, hablando de la gente que sigue dando, nosotros, amigos míos del pasado que todavía no pueden creer lo que la persona que Dios hizo, dan y ponen, porque ven cosas y Dios los está usando a ellos y Dios les está hablando a ellos, porque Dios te ama, Dios está llegando a tu casa para decirte, ¿sabes qué? Esto no es el final, esto puede ser el principio de una vida. Y si vos tenés gente que vos amás, lo mejor que vos podés hacer es tener un encuentro con el Señor, deja que el Señor te cambie de adentro hacia afuera y entonces Él te va a usar para ser de bendición. Qué interesante cuando Jesús ahí en Mateo 6 dice, ¿por qué te afanás que habés de comer, que habés de beber, que habés de vestir? Todo lo que el ser humano, los psicólogos dicen, la escalera, ¿no? De las necesidades básicas. Dice, mira las aves del cielo, te saca de lo horizontal, de la preocupación y te lleva a la meditación. Mira las aves del cielo, de la tierra a los cielos. Dice, mira los lirios, las plantas guachas del campo, las flores del campo, silvestres, los lirios del campo, diría alguna versión por ahí. Dice que no triegan, ni ciegan, ni nada. Y dice, ni aun los reyes, ni aun el mismísimo Salomón se vistió como uno de ellos. Dice, entonces, ¿por qué te afanás que haber de comer, que haber de beber, que haber de vestir? Dice, más bien busca primeramente el reino de Dios y todas las demás cosas te serán añadidas. Ahora, fíjate que interesante, porque vos y yo estuve en esta, vos te podés pasar la vida afanando y volviéndote loco por alcanzar las cosas materiales y hay una gran posibilidad de que jamás las alcances. Ahora bien, Jesús, que no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse, dice, si buscas el reino de Dios y su justicia,
todas estas cosas te vienen. No es que quizás, te vienen. Dice que la misericordia de Dios te sigue, te persigue. Tremendo. Esto es, y los que lo hemos vivido, o sea, yo tengo 57 años, capaz que ya te tengo cansado con lo que te digo, pero yo llegué al camino a los 30 años, yo tengo más años de aquel lado que de este, y yo puedo ver cómo la misericordia de Dios me sigue en lo personal, en lo familiar, en lo que quieras. Y no es otra vez, no es porque sea bueno, es porque Él es bueno. Y porque yo tomé ventaja de ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Él derramó su sangre en la cruz, no por mí, por vos y por mí y por todos. Para que, dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y qué bárbaro el 17. El que le sigue le dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo a condenarlo. El Dios de la Biblia es un Dios de amor. No mandó a Jesús a condenarte, sino a que tengas la oportunidad de que a través de ese sacrificio de sangre puedas alcanzar la vida eterna, puedas ser salvo a través de Él. Qué poderoso. Guille, creo que tenemos para contarle a la gente realmente todo esto que Dios está permitiendo, porque está todo lo que pasa, dice la palabra de Dios que no hay ni un solo cabello de nuestra cabeza cae si Dios no lo permite, nadie te puede hacer daño si Dios no lo permite, y todo lo que pasa alrededor nuestro pasa con un propósito. Y la idea es que puedas alcanzar ese propósito de Dios para tu vida y puedas comenzar a deleitarte en la misericordia de Dios que nos provee, nos persigue, y realmente es como dice Guille, yo no sé qué hice, pero Dios nos sigue bendiciendo, no sé qué hice. Vamos a hacer un corte, porque queremos seguir con el tema y queremos comentarle lo que nos pasó esta semana, en estos días que estuvimos compartiendo. Vamos a ver si puede llegar al tiempo el pastor Ramón Villagra, que estuvo también con nosotros, y algunos más. Así que esto es Tierra de Bendiciones, enseguida volvemos. Aquí seguimos con el programa Tierra de Bendiciones de este mes de junio del año 2025. Estuvimos compartiendo con Guillermo, su esposa, con Ramón, el pastor Ramón Villagra y su esposa, y mi esposa también, fuimos junto con mi esposa, también me tocó a mí estar, y ahí había representado en el lugar que nos encontramos, en Quilmes, en la iglesia del Puente, del pastor Ibarra. Nos llamaron con una idea: agasajar a los que trabajan o sirven en los consejos pastorales. Ese fue un poco la convocatoria. Y yo creo que lo hicieron, no creo, estoy convencido, yo creo que hubo toda una preparación, ¿no? Porque uno llegó y podía sentir cómo lo amaban a uno, ¿no? Mirá que yo no conocía gente de Quilmes, había un montón de otras personas de otros consejos pastorales. 50 consejos pastorales. Sí, y éramos una banda de personas, pero era como que nos conocíamos de toda la vida. Y yo fuera de cámara le comentaba, porque había varias mesas y la idea justamente era crear esa interacción, poder participar. Había algunos expositores también que nos daban ánimo y nos daban coraje y hablábamos de cosas tremendas, pero qué lindo el uno a uno. A Abril y a mí nos tocó sentarnos con un matrimonio hermoso, Jorge y María, de General Belgrano, así que no sé, quizás después vean esta cinta, pero qué interesante. Yo le decía a Juanca que era como que nos conocíamos de toda la vida. Y en esto de trabajar en este camino del pastorado, es maravilloso, pero hay dificultades y hay muchos desafíos. De hecho, una de las presentaciones era: qué difícil es ser pastor, ¿no? Y realmente es, pero nos hacían una pregunta, esa fue tremendo, dice: si podrías elegir de nuevo, y uno cae y elegiría lo mismo, con todo, ¿verdad? Pero qué interesante esto que nos pasaba con Jorge y con María, este matrimonio que sirven en General Belgrano, cómo Dios nos conectó. Le decía a Juan Carlos que nos decían algunas cosas que era exactamente lo que nosotros necesitábamos escuchar. Y ellos después, cuando se iban, dicen: che, pero era como que ustedes sabían lo que nosotros estábamos viviendo, porque ustedes me decían esto y me decían lo otro. Y fue una cosa hermosa lo que Dios hizo entre nosotros. Y bueno, ni hablar, le decía también, nos agasajaron con un asado.
qué asado. Sí. Espectacular y la verdad que estuvo maravilloso. Un tiempo también de adoración. Yo en un momento le decía a mi esposa que sentía la presencia de Dios de una manera que me estremecía, porque... Y creo que es eso, creo que tiene que ver, yo creo que hay cuando hay una o dos o tres personas que tienen intimidad con el Señor y cuanto más son, es como que hay un peso de gloria, hay una presencia, ¿no? Que, o sea, la entrega, el Espíritu de Dios se mueve donde hay unidad y santidad. Se genera un ambiente. Se genera un ambiente y Él se mueve y toca y nos habla y nos potencia. Y así que la verdad que impresionante, una cosa hermosa. Sí, fuimos bendecidos, ministrados, no solamente agasajados. Algunos llegamos muy temprano, de antes de empezar estábamos allí, algunos viajamos tempranito, otros fueron llegando. Hubo una confusión también porque algunos llegaron un poco más tarde por el tema de que hace unos meses atrás nos habían mandado una dirección y creo que hace unos días atrás la cambiaron la dirección y algunos ni se enteraron, entonces estaban golpeando en el centro de Quilmes y era en el Quilmes Oeste el salón, un salón impresionantemente sí, grandísimo, ¿no? Un lugar muy grande, que realmente es de la misma congregación el lugar, pero habían dicho primero, pero claro, no había mucho lugar para estacionamiento, entonces decidieron hacerlo en el lugar que es una manzana completa donde tienen estacionamiento adentro del lugar, un predio tremendo. Fue un tiempo muy especial, a mí, bueno, compartiendo la mesa con algunos que con algunos nos conocíamos así de vernos alguna vez, pero con otros no, y fue lindo poder compartir. A mí me tocó estar en una mesa con un pastor de Solano, que es ahí partido Quilmes, con un pastor de Capital y con el pastor Fretes de acá de Exaltación de la Cruz, de Los Cardales. Así que estábamos allí en esa mesa compartiendo y respondiendo a las preguntas que venían, porque el tema había una interacción. Bueno, vamos a comentar algo y a hacer una pregunta, ¿ves? Porque realmente fue lindo el tiempo que pasamos y la administración de la palabra. Bueno, cerró el pastor Pedro Ibarra con un texto sobre el tema de la transfiguración, donde Jesús lleva a Pedro, a Juan y a Jacobo al monte, se transfigura delante de ellos y el Señor, ellos le dijeron: estamos en el mejor ambiente, de acá no nos queremos ir, vamos a hacer una chocita para ustedes, nosotros nos quedamos al aire libre, no tenemos problema, de acá no nos queremos ir. Y Jesús le dice: vamos, que abajo del monte hay gente que necesita, había gente que estaba atormentada por demonios y había que liberar, y bueno, había un trabajo que hacer. Pero dice: escúchenlo a Él, la voz de autoridad es Jesucristo, a partir de ahora Jesús es el Señor, el que les va a marcar el camino. Bueno, fue un poco así el pastor Pedro llevándonos, y a la mañana arrancamos con Carlos Mraida, estuvo dirigiendo todo el tiempo Fernando Altare, que realmente me sorprendió, que hacía rato no lo veía Fernando, pero realmente fue una bendición que él estuviera coordinando todo el evento. Y fue toda una fiesta, para nosotros fue una fiesta, nos hubiera gustado haber seguido un poco más. Sí, y un poquito con lo que decías del pastor Pedro Ibarra, ¿no? En el tema de la transfiguración y qué sé yo, y después de que escucha, ¿no? Que el Señor, que Dios le habla: este es mi hijo amado, escúchenlo a Él. Dice que ellos abrieron los ojos y solo estaba Jesús, ¿no? Y qué interesante, ¿no? Qué interesante que entre Dios y los hombres, Jesucristo. Qué interesante que Dios no nos llama a vivir en los monasterios, no nos llama a vivir en la comunidad. Sí, es importante justamente tener esos encuentros de los que hablábamos antes de mencionar esto. Nos hace bien, claro. El encuentro con el Espíritu Santo, que está disponible, que es la persona prominente del trino Dios en este tiempo de la humanidad, ¿verdad? Y Él nos toca y Él nos hace cosas, pero la persona es Jesús y hay cosas que hacer. Ahora, no se trata de hacer, sino se trata de ser, ¿no? Y eso es lo que Jesús quiere hacer, quiere cambiar nuestro interior para que nosotros, de lo que Él hace acá adentro, salga hacia afuera. Y me llama la atención los apóstoles, ¿no? Que la palabra dice, la Biblia dice que
ellos eran de bendición para las personas que estaban alrededor de ellos, pero no tanto por lo que ellos hacían, sino por lo que eran. Qué interesante que hay algo que uno puede esforzarse para hacer cosas, pero si uno no lo es, está frito. Entonces las Escrituras dicen que cuando iban los apóstoles, en muchos casos ponían enfermos en las veredas para que aunque sea la sombra de ellos les toque y les llegue sanidad. ¿No? Es como una fuerza radial que sale, que es la persona, el Espíritu Santo, y eso es lo que Él quiere hacer con tu vida. Él quiere que vos lo dejes entrar. Él está trabajando ahora de afuera hacia adentro. Y lo único que toma, y volvemos al punto, a que le abras el corazón. No a una religión, sino a una persona, a la persona del Espíritu Santo, que es el Espíritu de Jesús. Así que, y una cosita hablando del pastor Pedro Ibarra, yo no lo conozco, lo he visto un par de veces así, pero no tengo esa afinidad como tenemos nosotros con Juan Carlos, que nos trabajamos juntos y nos vemos acá en la ciudad y trabajamos en la ciudad, pero es un referente para mí, es una persona muy especial, ¿verdad? Y me acuerdo cuando su esposa estaba con un cáncer, y fue un cáncer que duró su tiempo, pero el hombre seguía allí, seguía adelante, ¿verdad? Y ahora que la esposa partió, sigue adelante, y él dice, y la mencionó incluso, ¿no? Que gracias a Dios que me dio una mujer tantos tiempos y qué sé yo, pero sigue adelante porque la fuerza es la que Dios nos da. Así es. A veces, y quizás estás pasando un tiempo de pérdidas, yo le contaba fuera de cámara que hoy partieron 2 personas acá de la congregación, y hay que ir a trabajar, hay que ir a ministrar. Pero hay una cosa que es importante entender, y esto también es el beneficio de tener el Espíritu Santo dentro tuyo. Es esto, la Biblia dice que el Dios de la Biblia, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, no es solamente Dios, sino es Dios de misericordia y Padre de toda consolación, que nos consuela en la tribulación que estemos, de manera que nosotros también podamos consolar a otros que se encuentran en otra situación, en otra tribulación. Qué tremendo es esto que el Espíritu Santo hace. O sea, te sirve para vos, para seguir adelante, pero para encima para poder consolar con el consuelo que recibís de Dios. Dios te quiere usar, nos quiere usar como tubos. Y la vida cristiana no se trata de ser pastores, sino se trata de ser ovejas. Así que esto es maravilloso, conocer al gran pastor Jesucristo, que quiere bendecirte, quiere bendecir tu casa, tu familia, quiere dar vuelta a toda esa realidad y hacerte vivir en la maravilla de Dios. Y solo lo que necesitas hacer es abrir tu corazón y decir, ¿sabes qué? Yo reconozco que te necesito, yo reconozco que Jesucristo es el Señor, que fue a la cruz, que murió en la cruz, que fue sepultado, estuvo 3 días muerto, pero resucitó, venció la muerte, porque ni la muerte pudo enseñorearse de Jesús. Realmente es tremendo, ¿no? Esto, ¿no? Tremendo analizar la palabra, porque hoy lo decíamos en el bloque anterior. Creo que tenemos, la palabra dice que tenemos la palabra profética más segura, la cual hacemos bien a estar atento como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, como una lámpara que alumbra el lugar oscuro, ¿no? Y Jesús es la palabra, digamos, cuando está profetizado desde Génesis hasta Apocalipsis, se profetizó de él durante casi siglos y siglos, pasó todo lo que pasó, solamente falta que se cumpla 1 o 2 cositas nomás para que él vuelva, y él prometió que así como nació y que fue prometido durante siglos, que iba a nacer, cómo iba a nacer, cómo iba a vivir, cómo iba a hacer, lo iban a matar, cómo iba a resucitar, está todo escrito, cómo iba a ascender, pero dice que él iba a volver, y él prometió que vuelve. Y los discípulos se preocupaban para decir, sí, pero ¿cuándo? Y dice, no les toca a ustedes saber los tiempos, las ocasiones, ¿vale? Pero van a recibir poder cuando venga sobre usted el Espíritu Santo. Me van a ser testigos. Pero quédense tranquilos que yo voy a volver. Y ellos le volvieron a preguntar. Y él dice, bueno, va a haber algunas cositas que van a pasar,
antes, guerras, rumores de guerra, como lo que comentamos hace un rato en el bloque anterior. Y ustedes van a ver que todas las cosas que están pasando se van a ir acrecentando como una mujer con contracciones que está a punto de dar a luz. Que las contracciones van a ser cada vez más frecuentes y cada vez con más intensidad. Cuando vean que los terremotos son más fuertes, cuando vean que las guerras se multiplican, cuando vean que los desastres, cuando vean la maldad que se multiplica, bueno, levanten la cabeza porque estoy a la puerta. Y el Señor nos está dando una oportunidad para que antes de su regreso arregles tus cuentas con Él, porque un día vas a tener que estar parado delante de Él en el juicio y tenés que decidir ahora dónde querés pasar la eternidad. Como dijo Guille, abrile hoy tu corazón, no dejes pasar esta oportunidad y este tiempo donde la misericordia de Dios se ha extendido. Así que gracias por acompañarnos, vamos a seguir, vamos a ver si llega el pastor Ramón, si no en un ratito hacemos un mensaje con Guille, pero quédate ahí conectado que creo que hay más de Dios para ti. Amén. Dios te bendiga. Bueno, continuamos en este programa Tierra de Bendición. Realmente Campana es una hermosa ciudad y con la ayuda de Dios vamos a seguir declarando que Campana es tierra de bendición. Estamos, en estos días se ha venido el frío, pero lo estamos combatiendo. Agradecido a Dios por todas las cosas que estamos viviendo y orando más que nunca porque vemos los acontecimientos, los tiempos que estamos viviendo, tiempos difíciles para la humanidad, pero es cumplimiento de la Escritura, es cumplimiento de la palabra de Dios para nosotros que tenemos la Biblia, que la leemos. No es nuevo, esto está hace más de 2000 años escrito y lo que está faltando es muy poquito. ¿Faltando para qué? Para el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Él cuando vino a este mundo, dio su vida por nosotros, fue a la cruz, porque le quitaron la vida, porque estaba el plan de Dios, pero al tercer día Él resucitó. Y cuando 40 días más tarde Él ascendía a los cielos, y la Biblia dice que Él le dijo a sus discípulos, me voy a preparar lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Pero Él dijo, no los voy a dejar solos, les voy a enviar el Espíritu Santo que estará con ustedes todos los días hasta el fin. Y ese Espíritu Santo de Dios es el que está en nosotros, en aquellos que por la fe le reciben, con la esperanza de que ese Jesús que ascendió a los cielos va a regresar. Y de acuerdo a los acontecimientos nos queda muy poco tiempo. Y lo que hoy estamos viendo en Medio Oriente está todo aquí. Y lo que vemos y escuchamos, donde las potencias se están moviendo, se está planificando y se está preparando a la tercera y última guerra mundial. Por eso, amigo que me estás escuchando, hay una salida. La salida está en Cristo, no hay otra. Al planeta Tierra se le están acortando los días, pero los que tenemos a Cristo tenemos esperanza, no de seguir viviendo en este mundo. Nuestra alma que vive por la eternidad está asegurada en Cristo. Cuando los acontecimientos estallen, la ira de Dios está para estallar porque el hombre, el ser humano, se aleja y se aleja de Dios. Pero hay una palabra que te quiero compartir que es para los que realmente creen en Dios, para los que realmente toman conciencia de los tiempos que estamos viviendo y aceptan la propuesta. Aquí la Biblia nos habla en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 24, Jesús hizo una enseñanza, una parábola. Y dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. La roca es Cristo. El que está fundado en Cristo está seguro. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. La propuesta está en Jesucristo.
El que edifica en Jesucristo, el que le recibe en su corazón, es una persona que no va a pasar dificultades. Claro que sí, que con Cristo también tenemos problemas, dificultades, adversidades, pero como estamos en la roca, estamos en Él, Él nos sostiene. Ahora el que edifica sobre la arena, dice, el que no le escucha, el que escucha pero no presta atención o le da lo mismo, las consecuencias serán diferentes. El que está en Cristo va a permanecer y el que no va a sufrir ruinas, dificultades. Por eso que hay tanta gente que padece, pero muchas veces porque somos cabeza dura, porque no queremos entender, porque nos creemos que somos capaces, pero el hombre no es capaz de nada. Si Dios saca su mano y se termina el hombre sabio, el hombre fuerte, la mujer sabia, la mujer fuerte. Solo la diferencia la tenemos en Cristo. El que edifica en Cristo está seguro. Vendrán problemas, dificultades, malas noticias, pero en Cristo vamos a permanecer. Aún muchas veces cuando la ciencia dice te vas a morir, Dios dice lo contrario. Si todavía no es el momento, sabemos que en Dios tenemos vida. Dios tiene siempre la última palabra, que sí, que aunque estés pasando momento difícil, aunque te hayas escuchado malas noticias, créele a Dios. Si le cree a Dios, vas a poder vivir una vida con seguridad, una vida certera, una vida realmente de descanso en Dios. Los tiempos son difíciles, amigo, pero si vienes a Cristo, Él te va a guardar, Él te va a amparar. Solo en Él tenemos seguridad. La Biblia dice que aún nuestros cabellos están contados. Nada se le escapa a Dios. En Dios lo tenemos todo. Por eso, si quieres vivir días buenos, días felices, acércate a Cristo si todavía no has tomado la decisión de haberle recibido en su corazón. Solo es por fe, no tenemos que hacer ningún rito ni nada, simplemente confesarlo, que somos pecadores y que necesitamos de Dios. Y si en este momento no lo has hecho, puedes hacerlo, tienes la oportunidad para hacerlo, porque un día estarás delante de Dios y nadie va a poder decir, yo no lo sabía. La oportunidad está en elegirla, en tomarla. Si te atreves a recibir a Cristo en tu corazón, si todavía no lo has hecho, hoy es tu momento para que lo hagas. Solamente repite conmigo esta oración, dile, Señor Jesús, reconozco que soy pecador, que necesito de ti. En este momento abro mi corazón para que tú entres y te entrego mi vida y anhelo que tú seas el dueño de mi vida desde hoy y para siempre. Te prometo que te voy a seguir, te voy a servir, venga lo que venga, cuesta lo que cueste, voy a confiar en ti. Rinde tu vida a Cristo y Dios lo va a hacer. Te bendigo y procura buscar una iglesia donde se predique a Cristo, una iglesia evangélica, donde te hablen de Dios, del amor de Dios, del poder de Dios, de la autoridad que Dios tiene para dar a sus hijos. Porque en Cristo tenemos autoridad, tenemos protección, tenemos seguridad, solo en Él. Así que si has hecho esta confesión, tú eres un hijo de Dios. Mientras tanto, eras creación de Dios. Pero cuando la persona toma la decisión, pasa a ser hijo de Dios. Y por ser hijo de Dios tenemos beneficios inagotables. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima.